Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿No están estresados porque les costó llegar? Debo confesar y debo arrepentirme ante el Señor de que yo sí me estresé mucho en la mañana. Y también debo confesar que tuve falta de fe. Yo pensé que muchos iban a tomar la vía fácil de decir, pues ya, hoy carrera, descansamos hoy, ¿no? Y qué bueno que me equivoqué y qué malo que tuve esa falta de fe, ¿no? Pero ya pedí perdón al Señor por eso y gracias a Dios porque estamos aquí. Y qué bendición poder reunirnos como hermanos, qué bendición poder alabar a nuestro Dios y escuchar la palabra del Señor juntos. Y bueno, le pedí a Chris que me diera chance de dar 2 anuncios en lo que estoy aquí tomando este tiempo. O sea, 2 más de los que ya tenemos, porque estos son muy enfocados. El 29 de noviembre, sábado, en las instalaciones de Satélite Iglesia Cristiana en Zona Esmeralda, hay una invitación para todos los maestros de la iglesia, ¿ok? Esto es de manera personal. Si tú quieres ir, está el QR para que te puedas inscribir. Obviamente das el nombre de la iglesia, pagas, creo que está en 375. A 385 hasta septiembre, ¿no? Porque después sube el precio en octubre. Entonces, si eres maestro de Anástasis, te recomiendo que te inscribas y que puedas ir, ¿ok? Yo me voy a inscribir, yo voy a pagar mi boleto, voy a ir. Sé que muchos también lo van a hacer de los maestros que quieren estar ahí. Tenemos también expositora de la iglesia que va a estar va a ser parte de este evento. Ahí Cintia es parte de los oradores. Entonces, te animo, va a ser un lindo evento y siempre es bueno estar equipado, siempre es bueno tener herramientas con las cuales tú puedes ejercer tu don y tu ministerio. Ok, maestros de la iglesia, sí, ven el QR para que lo escaneen. Si no, cualquier cosa, lo vamos a estar mandando a los grupos de WhatsApp para que ahí te puedas estar inscribiendo, ¿ok? Segundo, hoy, no sé por qué no se paró en la bienvenida, pero tenemos una autora del libro el día de hoy, aquí entre nosotros. De hecho, aquí está su material, se llama Las caras del perdón. Y está escrito por Aura Uc. Aura Uc, por favor, si te puedes poner de pie para que te conozcan. Ella es misionera de Palabra de Vida en Costa Rica, ¿ok? En Costa Rica. Y si te preguntabas a principio de año dónde estaba Jonathan metido, que no lo veíamos por meses y meses y meses, bueno, ahora te puedo decir dónde estaba metido, ¿ok? Porque estaba sirviendo allá en Costa Rica compartiendo el Evangelio. Y este material, gracias a Aura, se llama Las caras del perdón. El perdón es un tema del que se habla mucho hoy en día, sin embargo, no se trata completamente en todas sus facetas, comenzando desde el perdón para salvación, avanzando hacia el perdón que Dios me da como padre, el perdón que me doy a mí misma, porque se dirigirá a chicas, ¿verdad? Bueno, en este caso ella, hacia los demás y finalmente la manera en que puedo sostenerme firmemente en cada una de estas caras del perdón, creyendo que es simplemente por gracia. Entonces, Aura va a estar compartiendo en el grupo de chicas primero, en escuela dominical, y después con las damas, si le pueden igual ahí dar unos 10 minutitos, y va a estar vendiendo su libro aquí afuerita para que puedas acercarte, puedas hojearlo, y es un tema muy importante, es un tema que algunos decimos, no, yo no tengo que perdonar a nadie, ¿no? O nadie me tiene que perdonar, eso crees tú, ¿verdad? Pero bueno, aquí está el material. Gracias, Aura, por compartir y por estar estas semanas acá con nosotros. Gracias a los Verdi que pudieron hospedarla este fin de semana y a Jonathan que estuvo siendo el coordinador de todo esto. Y bueno, dicho esto, te quiero preguntar, ¿te acuerdas la última vez que le prometiste algo a Dios? Es retórica, no me respondas, ¿ok? ¿Te acuerdas alguna vez que le hiciste una promesa a Dios? Le prometiste, Señor, voy a hacer mi devocional todos los días, ¿no? O le prometiste, Señor, voy a compartir el Evangelio a mis compañeros de trabajo, ¿no? Y pasa el tiempo y nada de esto sucede.
Porque el hombre tiende a olvidar. Es más, si te preguntara de qué trató la predicación de la semana pasada, ¿me podrás responder? ¿Alguien sabe cuál fue el tema de la semana pasada? Ay, tan mal prediqué la semana pasada que nadie se acuerda del tema. A ver, ¿cuál fue el pasaje? El camino de Maús, ok, se tocó el tema de profes, pero ¿ves cómo tendemos a olvidar? Si te preguntara alguna pregunta, algo específico de la clase 101 o 201, ¿te animas a que te haga ahorita un quiz así? A ver, ¿te acuerdas de todos estos temas? Tendemos a olvidar. De hecho, parte de esto es que estemos repasando cada 4 meses estos temas, porque queremos que te afiances en la verdad. Pero lo que es verdad y lo que es cierto es que el ser humano olvida. Y es algo normal conforme pasa el tiempo. Pero el problema de olvidar es que muchas veces no recordamos lecciones importantes o aprendizajes que son necesarios para nuestra vida diaria. Cuando se trata de Dios, estas lecciones son de suma importancia y el Creador lo sabe. Cuando tú vas al libro de los Salmos, te vas a encontrar que se repite recurrentemente un tema histórico. Muchos salmos van a estar recordando lo que Dios hizo para salvar a su pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque este éxodo, este evento, tanto Egipto como el desierto, va a ser un eje central para el pueblo de Israel, porque va a ser algo que Dios está recordando constantemente para que ellos se acuerden de su poder, se acuerden de su amor, se acuerden de que no los olvidó en ese lugar. El Salmo 78, por ejemplo, en el versículo 13 dice: abrió el mar para que pudieran pasar, mantuvo erguidas las aguas como un muro, de día los guió con una nube y en la noche con luz de fuego. Vemos que el Salmo, esta canción, está haciendo referencia al evento del Éxodo. Salmo 81, versículo 5, cuando salió contra la tierra de Egipto, lo estableció como un mandato dado a José. Escuché una voz desconocida decirte: he quitado la carga de los hombros, tus manos se han librado del pesado cesto. Vuelve a recordar el salmista el Éxodo. Salmo 114, cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Egipto, de un pueblo de lengua extraña, Judá se convirtió en el santuario de Dios, Israel llegó a ser su dominio. Vuelve a recordar la Biblia el Éxodo. Salmo 135, a los primogénitos de Egipto hirió de muerte tanto a hombres como a animales. En medio de ti, Egipto, Dios envió señales y maravillas contra el faraón y todos sus siervos. Y me puedo seguir en una larga lista de salmos que van a estar recordando todo lo que Dios hizo por Israel en Egipto. El día de hoy quiero que abras ahí tu Biblia en el Salmo número 90. El Salmo 90 está escrito por Moisés, hombre de Dios, ahí dice nuestra versión Reina Valera, ¿verdad? Es la cuarta sección del libro de los Salmos. Y si bien este salmo no te va a mencionar, como los que te acabo de leer, pasajes específicos, estos eventos del Éxodo en el Salmo 90 no son solamente un recordatorio, sino que es la experiencia previa que el pueblo ha estado viviendo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que lo escribió Moisés. El Salmo no se puede ni se debe tratar de entender sin antes tener en cuenta la relación de Dios con Israel durante el Éxodo, durante el desierto. Otra cosa más a considerar es que tampoco este Salmo es un Salmo personal o individual, sino que es un Salmo congregacional. O sea que es un Salmo dirigido al pueblo completo. No está hablando específicamente de
la relación del salmista con Dios, sino de la relación del pueblo con Dios. Está hablando de una relación comunitaria con el Señor. Y este salmo lleva por título la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Ahora, sabemos que los números de los salmos, o sea, este número 90, no son inspirados por Dios, ni los versículos. ¿Sí sabías eso, verdad? Que la Biblia originalmente no tenía el numerito. Estas son una ayuda que se agregó siglos más tarde. En el siglo XIII se agregaron los capítulos por un teólogo llamado Stephen Langton, que después se convertiría en arzobispo de Canterbury. Y los versículos fueron añadidos 3 siglos después, en el siglo XVI, por Robert Stephanus. Dato curioso de la predicación de hoy, ¿verdad? Pero los títulos que aparecen en varios salmos sí son inspirados por Dios. En algunas ocasiones no solo incluye el título del salmo, sino que te incluye el evento específico en el que está inspirado. En este caso, si tú vas a tu Biblia Reina Valera o en la versión NBI o incluso la King James, vas a encontrar este título, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y este va a ser el tema que va a estar tratando este salmo. ¿Y qué tema? Porque implica muchísimas cosas para ti y para mí el día de hoy. Dicho esta introducción, vamos a adentrarnos en el Salmo 90. Y el primer punto de esta mañana es afirmándonos en el pasado. Versículo 1 y 2 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés empieza afirmando una verdad que va a ser necesaria recordar durante todo este salmo, durante todo este poema. Él está reconociendo no solo el cuidado que Dios ha tenido en el presente, sino incluso en el pasado. Dios no solo los cuidó en el desierto. De hecho, cuando tú vas y analizas todos estos salmos, cuando hablan del Éxodo, muchos de ellos incluso van desde la historia de Abraham. Y el pueblo tiene bien cimentada su identidad, el pueblo judío, porque están seguros y están conscientes de cómo Dios cuidó a este pueblo desde sus inicios, con Abraham, Isaac, Jacob. Ellos están seguros y están conscientes por qué Dios los llevó a Egipto cuidándolos de un hambre, y cuidándolos incluso de los pueblos que los querían destruir en la tierra de Canaán. Recuerda que entra una familia de 70 personas y sale una nación de casi 1 millón de personas. Ya no era una familia a la que los pueblos cananeos podían destruir, ya era una nación a la que tenían que enfrentar. Y Dios ha ido cuidando cada generación, cada padre. La frase de generación en generación nos da a entender justo esto, que los hijos de Israel nacidos en el desierto están escuchando estas palabras, están escuchando esta historia, están escuchando cómo Dios sacó a este pueblo, a sus padres de Egipto. Y por lo tanto, podemos inferir que están a punto de llegar a la travesía final de este viaje. Y es por ello que antes de tomar la tierra prometida, antes de arrebatar la promesa que Dios le había dado a su antepasado Abraham, tienen que recordar que el Señor sigue siendo Dios. Por supuesto, sabemos la historia, sabemos el desenlace. Más adelante el pueblo va a pecar y el pueblo va a salir de su tierra y Dios los va a tener que castigar, y tenemos el exilio muchos años después. Pero aún ahí vemos la mano de Dios cuidándolos, sustentándolos, cubriéndolos en medio de pueblos extraños y regresándolos a su tierra natal. Esta promesa de refugio no son solo palabras vacías, sino que Dios le está afirmando en su mismo poder creador. Y en eso tú y yo podemos confiar,
Porque si Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Y si Dios no promete algo, no te engañes diciendo que Dios te lo prometió, ¿ok? Ahí no dijeron amén, ¿verdad? Ahí no dijeron. Punto 2, el contraste. Vuelves, versículo 3 y 6, vuelves al hombre hasta ser quebrado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como el torrente de aguas, como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Esta sección es la que le da nombre al Salmo. Como escritor de canciones, algunos saben que me gusta escribir canciones. Cuando estoy haciendo una letra, siempre estoy buscando cuál es el punto más fuerte de la canción para de ahí sacar el título, ¿verdad? Y justo esta es la sección donde Moisés está sacando esta idea de la eternidad del hombre y la transitoriedad del ser humano. Vemos varias figuras poéticas que remarcan la eternidad del Señor y lo comparan contra la mortalidad humana, la trascendencia divina contra lo efímero de la existencia humana. En las semanas platicaba con una amiga y salió el tema de las ocasiones en las que estuvimos cercanos a la muerte, ¿no? No sé si te ha pasado, y le contaba una vez que estuve a punto de ahogarme ahí en Manzanillo, creo que mis papás ni se enteraron de esa ocasión, estaba muy niño. Ya me contaba una vez en la que una fábrica se incendió, estaban jugando cerca y estaba respirando los vapores tóxicos que salieron de la fábrica, ¿no? Y veíamos, wow, o sea, el ser humano es tan frágil que en cualquier instante podemos morir. Pero Dios no, Dios es eterno, Él tiene control, Él sabe lo que va a pasar, Él es soberano. Moisés está exhortando al pueblo a que vivan una vida de adoración. Pero ¿cómo? Si aquí no dice que adoremos a Dios. Bueno, pero justamente este es el concepto para entender lo que es la adoración. Alguna vez te lo expliqué, recuerdas en el Salmo 95, en los últimos versículos del Salmo 95, el salmista define o te expresa un evento del desierto. Y te va a decir cómo en Masa y Meriba el pueblo de Israel murmuró contra Moisés porque querían agua. Y querían agua de la roca. Y te explicaba en aquella ocasión cómo es que el pueblo perdió de vista a Dios, se creyeron dignos de exigirle al Creador del universo. Perdieron la perspectiva de que ellos no tenían por qué exigirle nada a Dios. Cuando tú y yo tenemos la perspectiva correcta de que Dios es eterno, es soberano y que nosotros ni siquiera nos acercamos a Él, es entonces cuando verdaderamente entendemos la magnitud de su amor, la magnitud de su misericordia, porque Él no tenía por qué salvarte a ti y a mí. Y sin embargo, en su amor divino, Él decidió a través de Jesucristo brindar ese camino de salvación. Por eso es que estos versículos que nos muestran esta comparación son un llamado a la adoración. Porque cada vez que conoces más a Dios, cada vez que tú entiendes su poder, cada vez que tú vas a la palabra de Dios y te das cuenta que Dios es más grande de lo que puedes imaginar, te das cuenta que tú eres más pequeño de lo que creías. Y no queda otro más que humillarse delante de Dios y agradecer por ese amor que mostró en la cruz a través de su Hijo Jesucristo. La tercera sección, del versículo 7 al 10, habla del pecado y sus consecuencias. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira.
acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El salmista está recordando todos los males que el pueblo de Israel se provocó a sí mismo al rebelarse contra Dios. Te acabo de mencionar 2 eventos en Masa y Meriba cuando murmuraron por agua. Pero cuando tú analizas todo el camino del desierto, te vas a encontrar que una y otra vez el pueblo de Israel dudó del amor y de la fidelidad de Dios. Murmuraron por falta de alimento y de agua en Éxodo 16 y 17. Idolatraron a Dios, le pusieron una imagen de becerro de oro en Éxodo 32. Hubo rebelión al entrar a la tierra prometida, no creyeron porque los espías trajeron información de que eran gigantes y no creyeron que Dios era capaz de derrotar a esos gigantes. Ahí en Números 14. Números 16 nos habla de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, que dijeron, Dios habla a través de Moisés, pero también somos líderes, puede hablar a través de nosotros. Hubo idolatría y prostitución en Baal Peor, ahí en Números 25. Y el patrón se repite, este patrón de incredulidad en el desierto, que nos muestra una falta de gratitud, desobediencia y rebelión contra Dios y contra sus líderes designados. Lo que en última instancia les impidió a todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto, a excepción de Josué y Caleb, entrar en la tierra prometida. Y fíjate cómo es Dios, porque a pesar del pecado del pueblo, hubo misericordia y hubo refugio. De una manera poética, Moisés está afirmando que la generación que salió de Egipto no pudo ver la promesa cumplida. Es más, si te fijas, como dice, 70 y 80 años. Si lo vemos en generaciones de 10 en 10 años, te vas a dar cuenta que todas esas generaciones de 30 que salieron, de 40 años, al pasar por el desierto, es a lo más que llegaron, 70, 80 años. Y murieron en el desierto por rebeldes. Pero no significa que Dios falló a su promesa. Sus hijos ahora estaban por entrar en la tierra prometida. Y ellos tenían que recordar el pecado de sus padres para que no cometieran lo mismo al entrar. Y una vez que Moisés ha declarado a Dios como ese refugio, una vez que Moisés les ha mostrado o quiere recalcarles a este pueblo que va a entrar a la tierra prometida su transitoriedad comparada con la eternidad de Dios y que les ha recordado lo que no tienen que hacer, el mal ejemplo que siguieron el mal ejemplo de sus padres en el pecado, entonces en el versículo 11 vamos a encontrar algunas peticiones para el futuro. Versículo 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Hay 5 peticiones del pueblo hacia Dios. La primera es que les enseñe a ser sabios. Quien conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sabemos por Proverbios 1:7 que la sabiduría viene del temor a Jehová. Ese es el principio de toda sabiduría. Y este salmo lo está reafirmando.
Es por ello que está empezando con esta pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira? Hermano, ¿sabes que Dios tiene ira? ¿Sabes que Dios tiene que juzgar el pecado? ¿Sabes que Dios no puede pasar por alto el pecado? Pero en su paciencia está esperando que todos vengamos al arrepentimiento. Es lo que menciona el apóstol Pedro. Pero es inevitable que el juicio va a venir. Y la gente sabia entiende este juicio y entiende el temor del Señor. Para ser sabios debemos tener una constante conciencia de quién es Dios y de que Él conoce todas las cosas, incluido cada aspecto de tu vida y de mi vida. La frase "contar nuestros días" hace referencia a esta primer parte del Salmo, ¿te acuerdas? Eres transitorio, te vas a morir, no eres eterno. Lo mejor que puedes hacer es temer al Señor, tu Dios. El pueblo debe reconocer su mortalidad y ubicarse ante la presencia y la perspectiva correcta de la eternidad y grandeza de Dios, que es santo, que siempre está en control, que conoce tu vida y mi vida. Hermano, cada vez que pecas, ¿estás consciente de que Dios está observando? Cada vez que pecas, sientes cómo el Espíritu Santo está obrando y te está haciendo que tu corazón diga: Señor, perdóname, la regué. O simplemente es: no pasa nada, no, Dios no se preocupa por eso. Segunda petición: vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos, o compadécete para con tus siervos. La ira de Dios tiene que ser satisfecha, tiene que ser aplacada por todo el mal que hizo el pueblo y por el mal que seguramente en su naturaleza humana iban a seguir cometiendo. Es por ello que esta es una expresión de clamor por perdón. Es una expresión donde el pueblo va a decir: Señor, perdónanos, no queremos ser igual que nuestros padres, no queremos pecar igual. Nosotros sabemos que en Cristo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y déjame te digo algo: esta gente, estos hijos, y cuando te digo hijos, no te imagines un pueblo de adolescentes, ¿ok? Era un pueblo de gente de todas las edades, ¿ok? Cuando este pueblo iba a entrar a la tierra prometida, no lo podía hacer en pecado, no lo podía hacer sin el respaldo de Dios. Dios no respalda, hermano, tu vida si hay pecado. ¿Te acuerdas cuando entran a la tierra prometida? ¿Qué pasa con Jericó? Ni siquiera pelean, solo gritan porque Dios está respaldándolos. Pero cuando se mete el pecado, aunque tú no lo sepas o esté escondido, ¿qué pasó con el siguiente pueblo? Fueron destruidos el pueblo de Israel. Tuvieron que huir delante del pueblo de Jai. Dios no respalda el pecado, hermano. Y que ese sea nuestro clamor de perdón: Señor, vuélvete a nosotros. Señor, perdónanos, compadécete de mí cada vez que llegamos a pecar por alguna u otra ocasión. Sácianos de tu misericordia, la tercera petición. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Y esta petición se complementa con la anterior. Ellos quedan completamente en manos de Dios, sabiendo que merecen el juicio, pero están esperando que ese Dios misericordioso les pueda brindar su perdón y ellos puedan vivir en esa misericordia, ellos puedan vivir en esa victoria que Dios quería darles.
No se trata solamente, hermanos, de estar dándonos golpes de pecho, de decir, ay, pobre de mí, pequé, y toda la semana, ay, qué pecador soy, o qué. Por supuesto, hay que pedir perdón cuando pecamos. Pero la vida cristiana y la vida en Dios no solamente se trata de eso, también se trata de vivirla, de disfrutarla, de aprovecharla. Y si mantenemos ese equilibrio correcto, hermanos, es un cambio increíble. Dios quiere que disfrutes la vida cristiana, quiere que lo representes, porque al final eso es lo que pide desde Génesis, que lo representes. Y si tú vas a representar a un Dios que solamente castiga, eso no es representar a Dios correctamente. Tienes que representar a Dios correctamente, sí, un Dios que odia el pecado, pero un Dios que también perdona el pecado, si la gente está dispuesta a arrepentirse. 4, versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. El Salmo 119, 76 va a decir, conozco, Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. La primera vez que yo leí eso dije, no tiene sentido. O sea, ¿por qué Dios en su fidelidad me va a afligir? ¿Por qué un Dios de amor, un Dios fiel, me aflige en su fidelidad? Isaías 45, 6 y 7 va a decir algo similar, va a decir que Dios es un Dios de luz y oscuridad, que hace la guerra y hace la paz. Pero ¿cómo? ¿Dios hace la guerra? Entonces hay sufrimiento en la vida cristiana. Déjame te digo algo, si tú has llegado al cristianismo con la esperanza de ya no sufrir, te equivocaste de iglesia. Puedes ir a las otras donde hablan en un español medio brasileño y ahí te van a prometer que no vas a sufrir, pero la Biblia no te promete eso. Porque Dios tiene que probar lo que hay en el corazón. Dios tiene que probar al pueblo para que ellos entendieran lo que había dentro de ellos. Pero ¿sabes qué? Esa aflicción no es para siempre. Esa aflicción va a llegar un momento, esa prueba en la que va a desaparecer. Y entonces vas a darte cuenta de lo que hay en tu corazón. Y si estás dispuesto a arrepentirte y estás dispuesto a cambiar lo que tienes que cambiar, llega el momento de descanso y llega el momento de paz. Y el pueblo de Israel lo sabía. Habían sufrido en el desierto. Habían visto a sus padres morir. Habían visto amigos que pecaron contra Dios morir. Ellos mismos no habían vivido en casas de campaña, sin un hogar en el cual descansar. Pero ese tiempo de prueba ya estaba por terminar. Y llegaba el tiempo en el que iban a tomar la promesa de la tierra. ¿Y qué crees, hermanos? La tomaron. Alégranos conforme a los días en que nos afligiste. Y quinta petición, muéstranos tu obra y tu gloria. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. En otras versiones, sea manifestada en tus siervos tus obras y tu gloria sobre tus hijos. Esta generación que salió del desierto, este hombre de tal vez 50, 60 años que estaba por entrar a la tierra prometida, no vio ni experimentó las maravillas que Dios hizo en Egipto. ¿Por qué? Porque no había nacido. Sus padres fueron los que vieron esas maravillas. Sus padres vieron cómo Dios abrió el mar en dos y cómo Dios destruyó al pueblo egipcio. Pero este hombre de 40, 50, 60 años no vio esas maravillas. Vio algunas proezas en el desierto, por supuesto que las vio. Vio cómo
la columna de fuego los alumbraba y los daba calor en la noche, cómo la columna de nube los protegía del calor y del clima en el día. Vio cómo Dios fue fiel y fue aprendiendo, pero no vio a Dios en su máximo esplendor y su máximo poder cuando atacó a estas deidades egipcias, cuando las destruyó. ¿Y sabes qué, hermano? Ahora es tiempo de que esta generación vea y experimente ese poder de Dios de primera mano. Ya no se puede vivir de la fe de sus padres, tienen que vivir de su propia fe. Ya no pueden depender de las historias que escucharon alguna vez, sino que ahora tienen que depender de ellos, de su experiencia personal y vívida con Dios. Y por supuesto, cada historia va a recordarles, cada historia va a hacer que su mente piense en ese Dios grande, pero no solo se tiene que quedar ahí en recordar el pasado, sino ahora vivirlo y experimentarlo en el presente. Hermanos, han pasado años difíciles, llenos de prueba, y aún tenemos muchas cosas por delante. Gente que estaba con nosotros y ya no está, gente que ha venido y ahora es parte de esta iglesia. Y déjame te digo algo, el cambio siempre es constante. Pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho como iglesia? Y una segunda pregunta es, ¿qué hemos hecho de manera personal? Gracias a Dios por Cristo Jesús, que por su obra en la cruz ha aplacado la ira de Dios y su furor. De lo contrario, ya habríamos sufrido como los israelitas. Pero eso no significa que el camino haya terminado. El que tú vengas a la iglesia y el que tú hayas creído en Cristo y decidido ser un discípulo de Cristo no significa que el camino ya terminó. Así como para el pueblo de Israel no significó entrar a la tierra prometida que ya todo había acabado. Tuvieron que conquistarla, tuvieron que enseñarla a la siguiente generación y cada generación así sucesivamente. Dios es nuestro refugio, nuestro hogar. Dios es grande, Dios es eterno. Mi pecado tiene consecuencias con las que voy a estar batallando, pero la gracia y la misericordia de Dios es infinita para perdonar y ayudarnos a continuar con la obra que nos tiene por delante. Y yo ruego para que estas peticiones que tú estás viendo ahí en pantalla sean las peticiones de nuestra iglesia. Peticiones que nos ayuden con los años por venir. Peticiones que constantemente le hagamos a Dios como pueblo. Ven a orar, ¿no?, con nosotros. Necesitamos como pueblo buscar a nuestro Dios. Necesitamos recordar constantemente su poder. Lo que ha hecho en el pasado por nosotros y lo que va a seguir haciendo hoy en el presente y lo que seguirá en el futuro. Porque nuestra historia no acaba en esta tierra. De hecho, no acaba. Si estás en Cristo Jesús, nuestra historia no acaba. Por eso un cristiano no debería tenerle miedo a la muerte. Porque sabemos dónde está nuestra esperanza. Sabemos en quién hemos confiado. Y es hermoso que Moisés ponga estas palabras en un salmo. Y es hermoso porque este salmo, tú y yo hoy lo leemos, pero el pueblo lo cantaba. El pueblo recordaba. Tú y yo hoy analizamos este contexto de manera tal vez rápida en esta hora, pero para el pueblo era algo que acababan de vivir. Era una realidad. Y yo te quiero hacer esta pregunta, ¿cómo puedo recordar las promesas de Dios? ¿Cómo en medio de mi circunstancia, en medio de mi lucha, puedo recordar las promesas de Dios?
Cuando estás en medio de la batalla, ¿cómo sabes que Dios te va a sostener? Porque su palabra lo dice, claro, por supuesto, su palabra lo va a decir. ¿Y sabes dónde lo dice? Quiero mostrarte una forma en que las promesas de Dios podemos recordarlas, y justamente usando este mismo recurso que usa Moisés, ¿no? Estas verdades de Dios, Él las expresa y usa esta técnica del canto para recordar, y que el pueblo pueda constantemente tenerlas y traerlas a su mente y a su corazón. Recuerdo en aquella época en la que estaba desesperado solo en otra ciudad, sin saber qué iba a pasar con toda mi situación legal, de relación afectiva en el trabajo. Y mi mente estaba tan turbada que no podía recordar un pasaje completo. Déjame, te comento algunos pasajes que leí en aquella ocasión, ¿no? Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá dentro de ti. Más que el estruendo de muchas aguas, Salmo 93, verso 4, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y si te soy honesto, no me aprendí los versículos, ¿no? De hecho, los estoy leyendo. Pero sabes que me encontré una canción que usa estas verdades. Y yo me acuerdo que todo ese tiempo, cada vez que iba al trabajo, aprovechaba para caminar. Recordaba partes de las citas, pero usando esta herramienta de la alabanza, yo podía clamar a Dios y podía recordar sus verdades. Ya estaba esta canción que decía, ¿no? Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Y son verdades de la Biblia, tal vez no textuales, pero sabemos que están basadas en estos pasajes. Y cada vez, hermano, que te sientas desanimado, cada vez que te sientas que no hay salida, cada vez que sientas que no hay dirección, ¿sabes qué? Confía en la palabra de Dios. Cántale al Señor. Regocíjate en sus promesas. Recuérdalas. Alégrate en Él. No cometas el error de pedir o de esperar que acabe la prueba, porque tú no sabes cuándo va a acabar. Dios no te promete un tiempo específico para que termine la prueba, pero sí te promete que va a estar contigo. Sí te promete que te va a tomar de la mano. Y cuando menos te des cuenta, ya habrás pasado ese tiempo de prueba. El pueblo de Israel pasó 40 años. 40 años. Y cuando pase la prueba, hermano, vuelve a recordar la misericordia de Dios. Vuelve a recordar quién es Él. Vuelve a recordar sus promesas. Porque Él es fiel y Él no falla. Y como iglesia, aferrémonos a esas promesas. Habrá incertidumbre, habrá murmuración, habrá crítica a nuestra iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero Dios es fiel. Dios es fiel y confiemos en eso y sujetémonos a eso y esforcémonos y aferrémonos
a esas verdades de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por lo bueno que eres con nosotros, Padre. Gracias por tu fidelidad, mi Dios. Gracias por los más de 40 años que has tenido Anástasis de pie, mi Dios. Y gracias por todos los años que también sabemos que vendrán, mi Dios. Porque eres tú el que sostienes a tu iglesia, mi Dios. No son las personas, no es un programa, no son las formas, mi Dios. Eres tú, mi Dios. Ayúdanos como pueblo, Padre Santo, a entender nuestro propósito de representarte, mi Dios, de compartir tu evangelio, Señor, de crecer cada día, Señor, a tu imagen. Padre, ayúdanos. En ti confiamos, mi Dios. En ti nos alegramos, Padre Santo. Cada vez que nos reunamos como congregación, Padre Santo, podamos cantar llenos de gozo, llenos de alegría, recordando las verdades de tu palabra, recordando tu soberanía, tu amor, tu justicia, Padre Santo, tu misericordia hacia con nosotros que no la merecíamos, Padre. Bendito y alabado seas, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te quiero invitar a que recordemos las bondades de Dios. Así que ponte de pie y terminemos este tiempo de predicación cantando y recordando lo bueno que ha sido Dios con nosotros.